¿Alguna vez te has cuestionado por qué sientes temor incluso cuando no existe una amenaza tangible? ¿Por qué el corazón se acelera, el cuerpo se inmoviliza y la mente empieza a crear escenarios sombríos, incluso en instantes de calma total? La realidad es que el miedo es una de las fuerzas más sigilosas y devastadoras de la experiencia humana. No vocifera, murmura, no se manifiesta, se oculta, y precisamente por eso es tan peligroso. El miedo es un adversario invisible que reside en nuestro interior. No requiere hechos para existir, solo imaginación. Y cuanto más nutrimos esa imaginación con dudas, inseguridades, comparaciones y falta de acción, más se fortalece. Puede que pienses que tu problema es la carencia de motivación, de recursos, de apoyo o de tiempo, pero en la mayoría de los casos el verdadero obstáculo es el miedo disfrazado de pretexto. Es un maestro en ocultarse tras frases como «no es el momento adecuado, aún no estoy preparado». ¿Y si todo sale mal? Le encanta cuando postergas decisiones, aplazas sueños y finges que sigues preparándote. Pero aquí está la verdad impactante. Cuanto más esperas, más crece. El miedo se nutre de la inactividad, de la ausencia de movimiento. Cuando te quedas quieto, tu mente entra en un modo de supervivencia donde todo parece un riesgo. La zona de confort se convierte en una jaula invisible y te acostumbras a ella como si fuera normal vivir encadenado. Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico, afirmaba: «El miedo es solo fe en el fracaso». En otras palabras, cuando sientes temor y dejas de actuar, estás depositando más confianza en la derrota que en el triunfo. Estás poniendo tu fe en el lado equivocado de la historia, y la Biblia lo respalda con claridad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Comprendes lo que esto implica? El miedo que sientes no proviene de Dios, no forma parte de tu esencia espiritual. Al contrario, lo que Dios te otorgó es poder, la capacidad de transformar, amor, la fuerza que disipa toda oscuridad, y equilibrio, una mente clara que ve más allá del caos. Entonces, ¿por qué sentimos tanto miedo? Porque olvidamos que el poder ya está en nosotros. Olvidamos que el amor nos libera y sobre todo porque dejamos de actuar. Sí, esa es la clave. El miedo no se vence con pensamientos optimistas, frases inspiradoras sueltas o más teoría. Solo se derrota con práctica, con acción. No eliminas el miedo reflexionando sobre él. Lo destruyes avanzando en su contra. Pero surge otra pregunta. Si la acción es el antídoto, ¿por qué seguimos sintiéndonos paralizados? Porque el cerebro humano está diseñado biológicamente para esquivar riesgos y buscar seguridad. Cuando decides cambiar, romper ciclos o desafiar patrones, tu cerebro activa una alarma. No distingue que estás intentando crecer. Solo percibe que abandonas lo conocido. Y por eso desata el miedo como mecanismo de protección. Aquí es donde muchos retroceden, confundiendo la incomodidad con una señal de error, cuando en realidad es una señal de que algo nuevo está por suceder. Por eso tantas personas viven en piloto automático, atrapadas en rutinas que no aman, rodeadas de personas que no las inspiran, cargando temores que no comprenden y, lo más trágico, convencidas de que no pueden cambiar. Pero hoy estás frente a una nueva verdad. El miedo es un espectro que se desvanece cuando enciendes la luz de la acción. Créeme, no estás solo en esta lucha. Miles de personas han superado temores profundos dando un solo paso inicial. Y de eso trataremos en la próxima parte. Cómo la acción convierte el miedo en combustible y la disciplina en libertad. Sigue conmigo. En la segunda parte exploraremos la ciencia de la acción, el poder de la disciplina y su impacto directo en tu mente y tu vida. Si el miedo es un fantasma, la acción es la luz que lo disipa. Pero no se trata de cualquier acción. Debes entender que tu mente está programada para buscar gratificación instantánea, no resultados duraderos. Por eso, enfrentar el miedo requiere más que valentía. Requiere estrategia. La primera verdad sobre la acción es que debe ser intencional. No basta con moverse sin rumbo, como quien da vueltas para parecer ocupado. El miedo prospera en el desorden. Se fortalece cuando intentas hacerlo todo a la vez, pero no terminas nada. Cuando te sientes agotado, pero sigues en el mismo lugar, aquí entra en juego la ciencia del hábito. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, sostiene: no alcanzas el nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. En otras palabras, el miedo no se supera con promesas. Se vence con hábitos pequeños, repetidos diariamente, hasta que tu cuerpo comprenda que la nueva versión de ti es real, no un plan vago de cambio. Y aquí yace uno de los mayores secretos del comportamiento humano: la dopamina.
Estás programado para buscar lo que genera dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. Pero tu cerebro ha aprendido a asociarla con distracciones fáciles: redes sociales, series, azúcar, pornografía, desplazamiento infinito en pantallas. Todo esto enseña a tu mente a evitar el esfuerzo y perseguir el placer inmediato. ¿El problema? Lo que genera crecimiento rara vez ofrece placer instantáneo. Lo que lleva a la victoria no suele ser cómodo al principio. Por eso, al iniciar un nuevo hábito, despertar más temprano, hacer ejercicio, decir no a las distracciones, te sientes incómodo. Tu cerebro no percibe una recompensa inmediata, así que activa la resistencia. Y aquí es donde el miedo regresa disfrazado. Esto no es para ti. No podrás mantenerlo. Abandona antes de frustrarte. Pero este es el momento exacto en que debes persistir, porque la constancia reprograma la mente, y esa reprogramación vence el miedo desde dentro. Napoleon Hill enseñaba que un deseo ardiente, combinado con una acción organizada y persistente, se transforma en poder. Deseo, fe y un plan claro dan lugar a la realidad. Esa es la fórmula que destruye el miedo, y todo comienza con un primer paso. No necesitas correr una maratón hoy, solo ponerte los zapatos. No necesitas cambiar todo ahora, solo transformar una cosa y repetirla. Y aquí va otra verdad. La disciplina no es un castigo, es libertad. Una mente indisciplinada es caótica. Piensa demasiado, actúa poco, siente culpa, procrastina y se sabotea. Una mente disciplinada tiene enfoque, claridad, propósito. Y aunque sienta miedo, no se doblega, porque sabe que ha ganado otras batallas. Sabe que el movimiento constante es más fuerte que la duda pasajera. Jesús dijo: «Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras». Santiago 2:18. Fe es acción, creer es actuar, y el miedo solo reina cuando falta esa fe práctica. Puedes decir que crees en Dios, que confías en ti mismo, que tienes un sueño, pero ¿qué estás haciendo hoy que lo demuestre? Porque sin acción, incluso el mayor de los sueños muere en el desierto de la inacción. Tomemos un ejemplo sencillo. Imagina a una mujer que siempre soñó con escribir un libro, pero decía que no tenía tiempo, que necesitaba estudiar más, que temía no ser leída. Pasaron los años, y el miedo ganó hasta que un día decidió escribir una página al día. Solo eso, sin presión ni metas grandiosas, solo constancia. 2 años después, el libro estaba listo. Y no solo eso, ella había cambiado por completo como persona. Porque lo que transforma no es el libro, es el sistema de acción que destruye el miedo y construye una nueva identidad. La identidad se forja con repetición y la acción sostiene la nueva versión de ti. Por eso, en la próxima parte hablaremos de lo que realmente sabotea tu acción. La adicción al miedo, el placer inconsciente de la parálisis y cómo romper este ciclo emocional y químico con herramientas prácticas y espirituales. Continúa. Tu transformación está en marcha y el miedo ya ha comenzado a retroceder. Llegamos ahora al punto más delicado y, tal vez, el más transformador. Porque el miedo no es solo una emoción. En muchos casos, se convierte en una adicción. Sí, has leído bien. Una adicción emocional. Esto ocurre porque el miedo libera sustancias en el cuerpo que provocan reacciones físicas intensas, taquicardia, tensión muscular, enfoque en amenazas. Con el tiempo, el cuerpo se habitúa a este estado de alerta constante. Comienza a asociarlo con lo normal y de forma inconsciente empiezas a buscar razones para sentirte así. Por eso algunas personas viven ansiosas incluso cuando todo está bien. En su interior sienten que algo saldrá mal, que la paz es sospechosa, que el silencio precede al caos. Su cuerpo se ha vuelto adicto a la química del miedo. Y cuanto más alimentamos esto con noticias negativas, comparaciones tóxicas o hábitos que agotan nuestra energía, más difícil es salir de este ciclo. Las redes sociales, por ejemplo, son una máquina de comparación y descontento. Ves el éxito de otros en tiempo real, mientras libras tus propias batallas en silencio. Esto alimenta el temor a quedarte atrás, el miedo a no ser suficiente, el pánico a intentar y fallar frente a todos. Pero aquí está la verdad que pocos te revelan. No necesitas competir con nadie. Tu camino es único, tu tiempo es sagrado y los miedos de otros no tienen por qué ser los tuyos. A menudo lo que más te paraliza no es el temor a equivocarte, sino el miedo a ser juzgado, a decepcionar, a ser rechazado o a parecer débil. Sin embargo, la Biblia nos enseña: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. ¿Y qué es este amor? Es el amor propio, el amor de Dios por ti, el amor por la verdad que te libera.
Cuando te reconectas con tu identidad, con tu valor inquebrantable, el miedo pierde terreno porque el miedo se nutre de la mentira. Te susurra que no eres capaz, que no eres digno, que vas a fracasar. Pero la verdad es que fuiste creado con propósito, con fortaleza y con un espíritu de superación dentro de ti. Napoleon Hill afirmaba que el miedo más devastador es el temor a la pobreza, no solo material, sino la pobreza de espíritu, la pobreza de pensamiento, aquella que lleva a las personas a conformarse con la mediocridad, a aceptar el miedo como algo normal. Pero no lo es. Y para romper este ciclo, necesitas deshacer patrones con una fuerza consciente. Aquí tienes 3 herramientas prácticas para lograrlo. 1. Ayuno de distracciones. Dedica 24 horas a evitar todo lo que alimente tu miedo. Noticias, redes sociales, comparaciones, contenidos negativos. Dale un respiro a tu sistema nervioso. Te sorprenderá el silencio que escucharás en tu interior. 2. Movimiento físico. El cuerpo almacena traumas, pero también guarda valentía. La actividad física, especialmente al aire libre, estimula la dopamina de forma natural, regula la serotonina y ayuda al cerebro a salir del modo de alerta. Camina, corre, baila, levanta pesas. Elige algo y muévete. 3. Acción pequeña y constante. Escoge un hábito sencillo que enfrente directamente tu miedo. Si temes el rechazo, habla con alguien nuevo. Si temes equivocarte, inicia un proyecto aunque no lo sepas todo. El secreto no está en la magnitud de la acción, sino en la valentía de repetirla hasta que el miedo pierda el control. No necesitas vencer el miedo de una vez por todas, solo necesitas vencerlo hoy y repetirlo mañana. Esa es la verdadera fe en acción. No es la ausencia de emociones, sino la resistencia emocional con propósito. La Biblia lo dice claramente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y el miedo muchas veces es su disfraz favorito. Resistir no significa pelear, sino no rendirse, no ceder, seguir adelante aunque tiembles. No necesitas sentirte listo para empezar, solo necesitas comprometerte a no ser más esclavo de este ciclo. En la próxima y última parte, exploraremos qué significa vivir sin miedo de manera práctica, espiritual y sostenible. Cómo transformar el miedo en un impulso. Cómo diseñar un plan de vida donde la valentía sea tu nuevo estándar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: voy a vencer el miedo. Hemos llegado al punto más poderoso de este viaje. Vivir sin miedo es una elección, una decisión diaria, no un truco mágico ni la eliminación total de las dudas, sino un compromiso con tu propósito mayor. Porque el miedo no desaparece del mundo, sino de tu liderazgo interior. Puede seguir tocando a tu puerta, pero tú ya no lo invitas a pasar. Vivir sin miedo no implica ausencia de riesgos, sino la valentía para enfrentarlos. Significa construir una estructura de vida donde el miedo ya no tenga poder de veto sobre tus decisiones. Y esa estructura comienza con una visión clara. Aquí tienes 7 claves para lograrlo. 1. Define una visión clara de tu futuro. Las personas con miedo miran hacia atrás. Las personas con fe miran hacia adelante. ¿Dónde quieres estar en 1 año, 3 años, 5 años? Escríbelo, visualízalo, ora por ello. Si no defines tu futuro, el miedo lo hará por ti. 2. Crea un sistema de acción diario. Soñar no es suficiente. Necesitas un plan simple con hábitos repetidos que te fortalezcan emocional y espiritualmente. Pequeños compromisos que cumplas incluso cuando no te sientas motivado. La disciplina es el escudo contra el miedo, no porque lo elimine, sino porque te impide detenerte por él. 3. Cultiva rituales de valentía. Comienza el día con propósito. Ora, medita, lee la palabra, visualiza quién estás destinado a ser. Declara en voz alta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No es solo una frase inspiradora, es una afirmación de autoridad espiritual que le recuerda al miedo que estás guiado, protegido y provisto. 4. Transforma tu relación con el dolor. La mayoría huye del dolor como si fuera el fin, pero el dolor puede ser el comienzo de tu fortaleza. Napoleon Hill decía que toda derrota lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. En otras palabras, el miedo al fracaso es en realidad el portal hacia tu mayor transformación. Ese proyecto que pospones, ese paso que temes dar, esa conversación difícil que evitas. Todo eso puede contener el crecimiento que tu alma anhela, pero solo lo descubrirás si actúas. 5. Alinea mente, espíritu y cuerpo. Eres un ser integral. Si nutres el espíritu, pero descuidas el cuerpo, el miedo regresa como agotamiento.
Si cuidas el cuerpo pero no renuevas la mente, el miedo vuelve como ansiedad. Si buscas solo conocimiento pero no actúas con fe, el miedo regresa como duda. Por eso alinea los 3 pilares: mente con pensamientos disciplinados y enfocados, espíritu con fe activa y principios bíblicos, cuerpo con movimiento, salud y límites claros. 6. Rodéate de las personas adecuadas. Necesitas caminar con quienes alimenten tu valentía, no tu miedo. Personas que te recuerden tu potencial cuando lo olvides, que te impulsen cuando te sabotees, que oren por ti, sueñen contigo y crean en ti cuando nadie más lo haga. Tus relaciones pueden fortalecer tu fe o debilitar tu audacia. Elige sabiamente. 7. No esperes sentirte listo. Nunca estarás completamente preparado para los pasos más importantes de tu vida, y está bien. La vida no exige que estés listo, solo que estés dispuesto. Dispuesto a intentar, a ajustar, a crecer en movimiento. Ahora depende de ti. Has escuchado, has comprendido, has sentido, pero nada de esto importa si no actúas. No postergues más la vida que Dios ha puesto en tu interior. No le des al miedo lo que nunca ha merecido: tu obediencia. Ha llegado el momento de dar el primer paso, por pequeño que parezca. Escribe esa página que has evitado, envía ese mensaje, inicia ese plan, rompe ese patrón. La vida que deseas está al otro lado de la decisión que has estado postergando. Si has llegado hasta aquí con el corazón latiendo, el alma encendida y los ojos abiertos, escribe ahora mismo en los comentarios: voy a vencer el miedo. Y comienza hoy tu nuevo capítulo con valentía, con fe, con acción.